En 1987, los trabajadores que renovaban el antiguo convento de Santa Catalina de los Andes, en Chile, descubrieron algo que cambiaría para siempre la historia de esa región. Detrás de una pared de piedra de más de 4 siglos de antigüedad, encontraron una sala subterránea equipada con instrumentos que helaron la sangre de todos los presentes. No eran reliquias religiosas, no eran objetos de adoración. Eran dispositivos diseñados para extraer confesiones a través del dolor más extremo. Pero lo que realmente aterrorizó a los investigadores no fueron los instrumentos en sí, sino los manuscritos encontrados junto a ellos. Registros detallados de cada sesión, escritos con una caligrafía perfecta y una precisión médica escalofriante, documentando más de 50 años de experimentos en nombre de la purificación del alma. Pero antes de adentrarnos en los oscuros secretos que se ocultaban en las montañas de los Andes chilenos, necesito pedirte algo importante. Si esta historia te está intrigando tanto como a mí cuando la investigué por primera vez, ayúdame dándole like a este video, suscribiéndote al canal para no perderte más relatos como este, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué país y ciudad nos estás escuchando? Me encanta saber que tenemos oyentes valientes alrededor del mundo que se atreven a conocer estos misterios oscuros. Ahora sí, permíteme llevarte a las montañas de Chile, al año 1542, cuando todo comenzó con una mujer cuya obsesión por la perfección espiritual la llevaría a crear uno de los lugares más siniestros de la historia colonial americana. La región de los Andes chilenos en el siglo XVI era un territorio donde la civilización española luchaba por establecerse entre montañas imponentes y valles aislados. En esta geografía agreste, a 3 días de cabalgata desde Santiago, se alzaba el convento de Santa Catalina de los Andes, una construcción de piedra gris que parecía emerger naturalmente de las rocas circundantes. El convento había sido fundado en 1542 por la Orden de los Predicadores, conocidos como dominicos, con el propósito de evangelizar a las poblaciones indígenas de la zona y servir como refugio espiritual para las hijas de los colonos españoles. La construcción, diseñada según los cánones arquitectónicos de los monasterios medievales europeos, contaba con una iglesia central, claustros de piedra, celdas individuales para las religiosas y extensos jardines donde se cultivaban hierbas medicinales y alimentos. Lo que hacía único a este convento no era solo su ubicación remota, sino su primera madre superiora. Sor Esperanza de la Santísima Trinidad, una mujer de extraordinaria inteligencia y formación teológica que había llegado desde Salamanca con una misión muy específica. Esperanza Rodríguez de Castilla, como se llamaba antes de tomar los hábitos, había sido educada en los círculos más selectos de la nobleza española. Dominaba el latín, el griego, y había estudiado los textos de los padres de la Iglesia con una profundidad que asombraba incluso a los teólogos más eruditos de su época. Sin embargo, había algo en la personalidad de Sor Esperanza que inquietaba a quienes la conocían. Poseía una mirada penetrante, de un azul gélido que parecía traspasar las almas, y una forma de hablar pausada, medida, como si cada palabra fuera cuidadosamente seleccionada para lograr un efecto específico. Las novicias que llegaban al convento pronto aprendían que la Madre Superiora tenía expectativas extraordinariamente altas sobre la pureza espiritual, y que consideraba que la mayoría de las almas estaban más contaminadas por el pecado de lo que ellas mismas sospechaban. El convento albergaba entre 20 y 30 religiosas en cualquier momento dado, la mayoría de ellas jóvenes, provenientes de familias españolas establecidas en Chile. Pero también recibía a mujeres que llegaban por razones menos claras, viudas que buscaban refugio, muchachas enviadas por familias que consideraban necesario enderezar ciertos comportamientos y ocasionalmente mujeres indígenas que habían sido rescatadas de sus comunidades para ser cristianizadas. La vida en el convento seguía un ritmo estricto marcado por las horas canónicas. Las religiosas se levantaban antes del amanecer para el rezo de maitines, seguían con la oración de prima al alba y continuaban con las diferentes oraciones hasta completas que se rezaban al anochecer. Entre estos momentos de oración se dedicaban al trabajo manual, el estudio de textos sagrados y lo que Sor Esperanza llamaba la purificación de las almas. Era precisamente en esta actividad donde el convento comenzó a desarrollar prácticas que se alejarían gradualmente de la ortodoxia católica.
Sor Esperanza había traído consigo de España una colección de manuscritos medievales que incluían textos sobre penitencia, mortificación corporal y métodos para extraer el pecado del alma humana. Estos documentos, algunos de ellos de autenticidad dudosa y otros claramente influenciados por prácticas que la Iglesia había comenzado a considerar excesivas, se convirtieron en la base de un sistema de confesión que iba mucho más allá de los sacramentos tradicionales. La primera vez que algo inquietante sucedió en el convento de Santa Catalina fue durante el invierno de 1544, apenas 2 años después de su fundación. Una novicia de 18 años, llamada Isabel de Mendoza, había llegado desde Santiago, enviada por su familia después de haber sido sorprendida en lo que describían como comportamientos impropios con un joven comerciante. Isabel era una muchacha de belleza llamativa, con cabello castaño oscuro y ojos vivaces que reflejaban una personalidad inquieta. Desde su llegada, había mostrado dificultades para adaptarse al régimen estricto del convento. No era rebelde de manera abierta, pero las otras religiosas notaban en ella una cierta resistencia silenciosa, una forma de cumplir con las obligaciones que sugería que su corazón no estaba completamente entregado a la vida religiosa. Sor Esperanza observó a la joven con la atención de un halcón que estudia a su presa. Durante las primeras semanas, la sometió a confesiones diarias que se extendían por horas, interrogándola sobre cada detalle de su vida pasada, cada pensamiento que había tenido, cada momento en que había sentido deseos impuros. Pero la Madre Superiora no se contentaba con las respuestas que Isabel le daba. El alma humana, le explicaba Sor Esperanza a la joven mientras caminaban por el claustro en las tardes frías de junio, es como un pozo profundo. En la superficie podemos ver nuestros pecados menores, aquellos de los que somos conscientes, pero en las profundidades, en las zonas donde ni siquiera nosotros mismos podemos ver, se ocultan las corrupciones más graves. Solo a través de métodos especiales podemos alcanzar esas profundidades y limpiar verdaderamente el alma. Isabel no entendía completamente a qué se refería la Madre Superiora, pero pronto lo descubriría. La noche del 23 de junio de 1544, festividad de San Juan Bautista, Sor Esperanza despertó a Isabel antes de maitines y le pidió que la acompañara a una parte del convento que la joven nunca había visitado. Descendieron por una escalera de piedra que Isabel no sabía que existía, ubicada detrás de la sacristía. Los escalones estaban húmedos y resbaladizos por la condensación, y el aire se volvía más frío a medida que bajaban. Al final de la escalera encontraron una puerta de madera maciza con herrajes de hierro forjado. Sor Esperanza sacó una llave que llevaba siempre colgada de su cintura, junto con las llaves normales del convento, pero esta era diferente. Más grande, más ornamentada, con símbolos que Isabel no podía identificar en la penumbra. «Lo que verás aquí», le dijo Sor Esperanza mientras introducía la llave en la cerradura, «es el purgatorio terrestre que nuestro Señor ha puesto en mis manos para limpiar las almas más contaminadas. No debes temer, porque todo lo que sucede aquí es por amor a Dios y por la salvación eterna de quienes necesitan una purificación más profunda». La puerta se abrió con un gemido prolongado de las bisagras, y el olor que salió de la habitación hizo que Isabel retrocediera involuntariamente. Era un aroma complejo y perturbador, humedad, metal oxidado, y algo más que no podía identificar, pero que le revolvía el estómago. La sala era más grande de lo que esperaba, con el techo abovedado sostenido por pilares de piedra. Antorchas colocadas en soportes de hierro proyectaban sombras danzantes sobre las paredes, revelando gradualmente el contenido de la habitación. Isabel vio primero una mesa de madera maciza en el centro, con correas de cuero en los extremos. Luego, sus ojos se fueron acostumbrando a la penumbra y comenzó a distinguir otros objetos. Una rueda de madera con radios de metal, cadenas colgando del techo y contra la pared un armario alto con puertas de madera. «Estos», explicó Sor Esperanza con una voz extrañamente calmada, «son instrumentos de purificación espiritual desarrollados por los santos más devotos de la Iglesia primitiva. Cada uno tiene un propósito específico para ayudar al alma a liberarse de los pecados que se niegan a salir por medios convencionales». Isabel sintió que las piernas le temblaban. «Madre Superiora, yo no entiendo por qué me ha traído aquí». «Porque, querida hija», respondió Sor Esperanza, acercándose a ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos,
Durante nuestras confesiones, he percibido que hay pecados en tu alma que no has confesado. No porque no quieras, sino porque están tan profundamente enterrados que ni siquiera tú misma eres consciente de ellos. Es mi deber como pastora de almas ayudarte a descubrirlos y expulsarlos. Lo que sucedió esa noche en la sala subterránea del convento sería solo el comienzo de una práctica que se extendería durante décadas. Isabel de Mendoza nunca volvió a ser la misma después de esa experiencia. Las otras religiosas notaron que había cambiado. Caminaba con pasos más lentos, evitaba la mirada directa, y durante las oraciones comunitarias a menudo se la veía temblando sin razón aparente. Cuando algunas de las hermanas le preguntaron qué había sucedido, Isabel solo respondía con una frase que repetiría obsesivamente durante los meses siguientes: «Mi alma ha sido limpiada en las profundidades que yo no sabía que existían». Su voz, cuando decía esto, sonaba hueca, como si las palabras vinieran de muy lejos. En los meses que siguieron a la primera sesión de purificación de Isabel de Mendoza, el ambiente en el convento de Santa Catalina de los Andes comenzó a cambiar de maneras sutiles pero inquietantes. Las religiosas notaron que la Madre Superiora había establecido una nueva rutina. Cada cierto tiempo, seleccionaba a una de las hermanas para lo que llamaba confesiones profundas, que siempre tenían lugar durante la noche y duraban varias horas. Las elegidas para estas sesiones especiales regresaban a sus celdas en las primeras horas del amanecer, con aspecto demacrado y una expresión en los ojos que las otras religiosas no sabían cómo interpretar. No era exactamente miedo ni dolor físico evidente, sino algo más perturbador, una especie de resignación absoluta, como si hubieran visto algo que había cambiado su comprensión fundamental de la realidad. Sor Esperanza justificaba estas prácticas citando extensamente los textos que había traído de España. Durante las conferencias espirituales que daba semanalmente a toda la comunidad, hablaba sobre la necesidad de excavar hasta las raíces más profundas del pecado, utilizando un lenguaje que mezclaba teología ortodoxa con conceptos que parecían provenir de fuentes más oscuras. San Juan de la Cruz nos habla de la noche oscura del alma, explicaba con su voz pausada y penetrante, pero lo que pocos comprenden es que algunos almas necesitan ser conducidas a esa noche oscura de manera activa. No pueden llegar allí por sí mismas, porque los pecados están tan arraigados que actúan como cadenas que las mantienen en la superficie, en la ilusión de la pureza. Las hermanas escuchaban estos discursos con una mezcla de fascinación y inquietud. La erudición de Sor Esperanza era indiscutible, y su capacidad para citar a los padres de la Iglesia y a los místicos medievales era impresionante. Pero había algo en la forma en que hablaba sobre el sufrimiento que las perturbaba. Parecía encontrar en el dolor no solo un medio necesario para la purificación, sino algo que despertaba en ella un entusiasmo que resultaba profundamente incómodo. Durante este periodo, el convento comenzó a recibir un tipo diferente de vocaciones. Familias de la región, e incluso de Santiago, empezaron a enviar a sus hijas con problemas específicos que requerían, según decían, tratamiento espiritual especializado. Estas jóvenes llegaban acompañadas de cartas selladas que solo Sor Esperanza leía y que después quemaba ceremoniosamente en el fuego de su celda. Una de estas nuevas llegadas fue Catalina Herrera, una muchacha de 16 años proveniente de una familia acomodada de Valparaíso. Catalina había sido enviada al convento después de haber sido encontrada practicando lo que su familia describía como rituales paganos, aprendidos de los pueblos mapuches de la zona. La joven había desarrollado una fascinación por las prácticas curativas indígenas y había sido sorprendida preparando infusiones con hierbas que, según las autoridades locales, podían estar relacionadas con brujería. Sor Esperanza recibió a Catalina con particular interés. Durante su primera entrevista, que duró toda una tarde, la interrogó exhaustivamente sobre sus conocimientos de plantas medicinales, sus contactos con los pueblos originarios y especialmente sobre cualquier visión o experiencia espiritual que hubiera tenido durante su